en su emprendimiento, en sus proyectos dentro de la empresa inclusive, si trabajan en una empresa, o en su vida diaria inclusive. Bueno, para empezar, ¿por qué creamos esta metodología? Es por el hecho de que las empresas fracasan, que emprenden, al 5.º año fracasan un 90% de las empresas que empiezan a emprender. Y además, eso no es lo más triste de la situación de que solo sobrevive el 10% de las empresas, sino que también el 66% de esas empresas que sobreviven no tienen una idea original, no tienen un producto original, tienen un producto bastante común y irrepetible. Y además, lo más triste es que solo el 4% de esas empresas realmente son innovadoras. Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿por qué pasa esta situación? Y esto pasa porque cuando nosotros empezamos a crear un proyecto, a pensar en un proyecto, en una idea de negocio, siempre nos empezamos a suponer y acumular cosas de qué sería lo ideal que el cliente me podría comprar. ¿Qué sería todo ese ideal? Invertimos muchísimo tiempo y a veces pasamos de que la idea al prototipo o cuando salimos al mercado la pensamos 1 año, 2 años o inclusive décadas, inclusive la gente o grandes corporaciones inclusive para lanzar un producto se demora décadas. Y lo que pasa es que salen al mercado y se dan cuenta de que no era así como todo lo que suponían en la cabeza que debía ser. Pensaban que el producto se lo iba a comprar los millennials con alto poder adquisitivo y se dan cuenta de que ni siquiera ellos son las personas que necesitan ese producto. Y bueno, y esto pasa muchas veces porque en la calle en realidad pasan los hechos y en las oficinas suposiciones. O básicamente la frase que dice Steve Blank: en la oficina hay opiniones y en la calle hay hechos. La gente en realidad nunca valida si su idea realmente la necesita el consumidor. Entonces, lo que nosotros proponemos, o más que todo lo que proponen justamente las metodologías ágiles, es esto, de que en vez de que tomes tanto tiempo pensando y repensando y armando tu idea de negocio, en realidad la vayas validando poco a poco y vayas avanzando en el tiempo y minimizando los riesgos. Les presento a Ash Maurya. Ash Maurya es un escritor que para mí es genial lo que hizo, porque inclusive remodeló un poco más lo que es llamado el Business Model Canvas y lo llamó Lean Canvas en su libro Running Lean. Se lo recomiendo para que lo lean, y es básicamente lo que trata el libro. Todo el libro trata de cómo tratar de minimizar los riesgos del negocio, inclusive desde la idea, inclusive desde que se te ocurrió la idea, cómo empezarlo a validar, ¿sí? Y bueno, nosotros entonces empezamos a unir todas estas metodologías que proponía Ash Maurya o Steve Blank o me olvidé el autor de Lean Startup, pero el autor de Lean, Eric Rice, y las combinamos en una sola que la llamamos Sprint Fast, que justamente trata de 3 hitos, en que trata de que podamos empatizar con el cliente, de que podamos explorar ese cliente o esa idea y que podamos empezar a ejecutar. Y todo es basado justamente en empatizar con Design Thinking, que es una metodología que te ayuda a pensar como diseñador, que es tratarse de poner del lado del cliente. Luego empezar a explorar, que digamos que es más lo que es la metodología Lean Startup, que trata de aprender, construir y medir. Y por último, The Scrum, que justamente es una metodología de proyectos para ejecutar proyectos e ir avanzando con los proyectos paso a paso, ¿sí? Pero bueno, todo suena como muy lindo con nombres raros y autores raros. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo puedo aplicar justamente lo que me estás proponiendo en mi negocio si no conozco nada de esto? Y entonces nosotros propusimos 9 pasos para que ustedes lo puedan hacer desde casa. Y es simplemente tomar apuntes y empezarlo a aplicar día a día. Bueno, para empezar, antes de empezar todos los 9 pasos, hay un momento cero que es muy importante, que creo que es lo más importante antes de empezar a desarrollar tu idea de negocio. Y es justamente pensar qué problema soluciona tu idea de negocio. No son los problemas que yo como emprendedor tengo, sino que
¿qué problema tiene mi cliente final que necesita que sea solucionado? ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo se hace esto? Justamente respondiendo a estas 3 preguntas, que son muy simples, pero son básicas al iniciar un negocio. ¿Qué problema soluciona mi idea de negocio? 2, ¿cómo se soluciona actualmente ese problema? Porque seamos sinceros, todos los días a nosotros nos pasan problemas, todo el tiempo. Y nosotros no nos quedamos quietos, tratamos de solucionarlos en la medida posible. Sí, quizás no hay el producto idóneo o el servicio idóneo o la persona correcta que me lo pueda solucionar, pero lo tratamos de solucionar. Entonces, no es que este problema no tiene solución, tiene una solución, pero ¿cómo se hace actualmente? Y por último, si ese problema es fácil de resolver. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si es fácil de resolver, justamente no hay necesidad de tu producto, no hay necesidad de tu idea de negocio. Es simple, sí, puede ser decepcionante, pero es mejor darse cuenta ahora que darse cuenta años después de haber pensado el negocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que realmente mi cliente necesite ese producto? ¿Sí? Bueno, entonces cuando ya podamos definir nuestro problema, el problema que queremos solucionar al cliente, que eso es muy de design thinking, yo les voy hablando también de metodologías en los pasos, porque esto es muy design thinking, es empatizar justamente con el cliente. Y recuerden, no son sus problemas de que, ay, no tengo dinero para crear mi negocio, tengo problemas de marketing. Esos son sus problemas. En Design Thinking no importan sus problemas, importan los problemas del cliente. Entonces, por eso es pensar en los problemas de ellos. Bueno, entonces el primer paso, cuando ya tengo definido bien cuál es el problema que soluciona mi idea, ahí empiezo a definir mucho más el mercado. Hay muchas personas que piensan que no, bueno, porque mi producto va de personas de 18 a 80 años. Y no, porque es muy diferente comunicar ese producto a una persona de 18, a una persona de 80, a una persona de 50, a una persona de 30. Es muy diferente. No todos te van a comprar de la misma manera e inclusive no todos te van a comprar el mismo producto. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero, obviamente, hay que segmentar y ser muy específicos en la segmentación. Hay que definir el mercado, hay que definir un público potencial o principal, definir quién sería ese cliente ideal e inclusive imaginar ese cliente ideal, hacer como un prototipo de persona que quizás no existe, pero es como la persona que yo creo que me puede comprar. ¿Por qué es importante definir algo tan específico como esto? Por esto. Esto es una campana de Gauss de mercado. Hagamos de cuenta que nosotros queremos ir de 18 a 80 años, a una persona de 18 a 80 años. Bueno, les comento que ese 18 a 80 años de mercado hay un porcentaje muy chico, que es el inicial, que son los innovadores o los early adopters, o como se dice en español, clientes primarios, que van a comprar de primero. Y no son todos de esa edad, de 18 a 80 años. Hay una edad clave que van a comprar. Digamos, son personas de 35 o 45 que te van a comprar. Ser muy específicos. Inclusive pueden ser más específicos no solo con la edad, como que son mujeres, son amas de casa, o no, son madres cabeza de hogar que trabajan independientemente. Y empezamos a ser muy específicos, porque yo sé que esas personas son las que me van a comprar primero. Y lo bueno de uno enfocarse justamente en esas personas es que ellos van a arrastrar el resto del mercado, porque lo van a empezar a recomendar, van a empezar a hablar de él por redes sociales, van a empezar a hablar de, bueno, justamente la mayoría temprana, van a llegar a la mayoría tardía, y obviamente por último los más rezagados, digámoslo así, o los últimos en comprar. Inclusive iPhone hizo eso. Cuando se creó iPhone, no se creó para todo el mundo. Mucha gente tiene iPhone, pero no se creó para todo el mundo. Se creó justamente para diseñadores que querían tomar fotos de calidad. Diseñadores y fotógrafos que eran fans de la marca de Apple y que querían tomar fotos de calidad. Y ellos se enfocaron en ese mercado, solo en ese mercado. Y así se lo publicaron y se lo publicitaron a esas personas. Bueno, hoy en día justamente tienen ya un mercado de 18 a 80 años porque ya todos tienen un iPhone, pero justamente por ello se creó ese resto de mercado. Entonces por eso la importancia de segmentar
y segmentar muy bien y no tener miedo a que, ay, pero voy a perder clientes. No, el que no te compra nunca va a ser tu cliente, no te necesita, no le estás solucionando un problema a esa persona. ¿Sí? Y ahí venimos con el paso 2, que es justamente seguir con lo de Design Thinking, que es seguir empatizando con el cliente. ¿Y cómo empatizar con el cliente? O ponerse en los zapatos de ese cliente ideal. Justamente pensar en cómo solucionarle ese problema al cliente. Ya empezamos a pensar apenas ahora, en este segundo paso, en la solución. Sí, yo tengo mi solución actual, pero ¿qué otras soluciones puedo ofrecerle a este cliente para solucionarle ese problema? ¿Cómo la experiencia del cliente cuando soluciona ese problema? ¿Qué paso a paso pasa esa persona, perdón la redundancia, desde que se le presenta el problema hasta que se lo soluciona? ¿Qué cosas positivas y negativas pasan en ese transcurso de tiempo? Y por último, ¿dónde puedo encontrar este tipo de clientes? ¿Sí? ¿Dónde los puedo encontrar? Bueno, no, la mayoría están en un centro comercial porque mantienen un centro comercial. En las universidades porque son chicos menores de 25 años. Empezar a buscar dónde puedo encontrar este tipo de personas para el siguiente paso, que justamente es empezar a definir la propuesta del valor. Ahí empezamos a hablar un poco más de Lean Startup, de ir a probar. ¿Y qué vamos a probar? Vamos justamente a probar que esas personas existen haciendo entrevistas. Y la entrevista no es una encuesta, no es una lista de preguntas, 1, 2, 3, pues selección múltiple. No, una entrevista es sentarme con esa persona a escucharla. Y ni siquiera yo hacerle una propuesta de que esta es mi solución. Simplemente voy a validar si tiene ese problema, sin contarle yo la solución. Entonces, hacemos preguntas desde la perspectiva del cliente, obviamente, y qué sería lo ideal para él. Preguntarle, para vos, ¿cuál sería la solución ideal para vos? Sin yo hablarle de mi idea de negocio. ¿Sí? ¿Por qué no le voy a hablar de mi idea de negocio? Porque lo voy a sesgar y no voy a aprender de él. La idea de estas entrevistas es justamente aprender lo que le pasa, cómo le pasa ese problema, por qué pasa por ese problema y además cómo lo soluciona actualmente, porque quizás ahí me doy cuenta de que es fácil de solucionar y quizás no necesite mi idea. Y ahí me bajo del carro o empiezo otra idea de nuevo. Pero la idea es ir validando paso a paso, ¿sí? Y ahí pasamos al paso 4. Cuando yo ya puedo identificar cuál es mi propuesta de valor en base a estas entrevistas, porque lo bueno de las entrevistas es que generalmente te dan un patrón de personas. Si me quieren interrumpen y pregunten. Pero bueno, una pregunta que me hace generalmente es ¿cuántas entrevistas hacer? Se recomienda hacer hasta 2 entrevistas y con 2 entrevistas es suficiente para encontrar justamente un patrón o un comportamiento o una tendencia en común entre esos 12. 12. Ah, 12. 12, sí. Y con esas 12 entrevistas yo puedo saber qué cosas nuevas puedo aprender, qué cosas nuevas necesito ir a validar, porque seguramente me van a salir más preguntas. Y por eso la necesidad de hacer entrevistas, porque va saliendo más naturalmente. Y vamos luego justamente a identificar la competencia, porque si es solucionable, porque ya me dijeron en las entrevistas que quizás hay otras soluciones, voy a investigar esas soluciones, cómo se está haciendo. Y es justamente hacer benchmarking. Benchmarking es hacerse pasar uno por cliente de la competencia, llamar a la competencia y estudiar su producto justamente. Mucha gente le tiene mucho miedo a esto porque que lo descubran, pero en realidad es una práctica bastante común. Y es una práctica bastante tradicional, no es una metodología ágil como pueden ver. De esto se trata, que ustedes también lo pueden aplicar día a día sin necesidad. Pero justamente el benchmarking es para validar supuestos que yo tengo, ¿no? El benchmarking no es para saber, no, bueno, ¿para qué está haciendo la competencia para yo mejorarla? No, es qué está haciendo la competencia para yo agarrar eso y definir supuestos que tengo en la mente, como por ejemplo precios. O por ejemplo, si esta competencia realmente hace esta situación. O que necesita el cliente, o si realmente qué es lo que no está haciendo mal para yo hacerlo bien, ¿sí? Pero tengo que tener justamente un propósito al hacer benchmarking. Y pasamos justamente al paso 5, que acá ya es lo más interesante, que es justamente definir el modelo de negocio. Hay 2 modos de definir el modelo de negocio, que son 2 herramientas bastante útiles, que es el Business Model Canvas o el Lean Canvas. ¿Sí? El Lean Canvas, se lo voy a mostrar ahora.
Si quieren se lo pueden bajar de esta página web, que es bit.ly/mixerandlinkcanvas, y así .com, pero no está hasta ahí. Bueno, justamente el Link Canvas es una herramienta muy buena porque te da visibilidad de lo que es el negocio a simple vista. Y justamente responde muchas de las preguntas que anteriormente hicimos con los pasos anteriores, ¿sí? Como por ejemplo el problema, ¿cuál es el problema que estoy solucionando? El segmento de clientes, ¿cuáles son los clientes? ¿Cuáles son los clientes primarios? Este es justo el caso de Uber y es el que tenemos en la página. Y si quieren entren al link porque está buenísimo, porque explica paso a paso cómo se hace, justo con el caso de Uber. ¿Conocen Uber? Uber, el de los autos compartidos, ¿sí? Bueno, inclusive te ayuda a definir la propuesta de valor y por qué canales podría yo trabajar, ¿sí? Por qué canales puedo comunicarlo, cómo va a ser mi ventaja competitiva frente a las otras competencias, haciendo el benchmarking, cómo va a ser la solución como tal, si va a ser una aplicación, si va a ser un servicio, si va a ser un producto, cómo son las métricas claves y obviamente, y lo más importante, la estructura de costos y de ingresos, ¿sí? Les recomiendo que se lo descarguen, cualquier duda me comentan. Y pasamos al paso 6, ya definiendo esto, es justamente identificar dónde están nuestros clientes para generar nuevos clientes, para justamente pensar en cómo atraer toda esta cantidad de clientes posible, ¿sí? Ya yendo validando, y obviamente justamente con las entrevistas que tuve anteriormente, me di cuenta si tengo la suficiente cantidad de clientes ideales o no, o qué debo ajustar para ir a esos clientes ideales. Entonces justamente, ¿qué tengo que hacer? Es pensar en cómo va a ser el proceso de compra y de venta de mi producto, ¿sí? Y ahí ya pienso más en algo más tradicional, ¿no? Cómo mapear el proceso de venta para un nuevo cliente o el proceso de venta para un cliente que ya compró, inclusive. Y esto es muy importante, tengo que calcular cuánto me cuesta obtener un cliente. Y el costo de un cliente no es simplemente que el producto costó esto y yo lo vendo un 50% más y así tengo ganancias. No, es cuánto invierto en publicidad, cuánto invierto en hacer llamadas a clientes, cuánto invierto en ir a reuniones, cuánto invierto en dar tarjetas. Todo eso hace parte del proceso de venta y lo tengo que costear porque si el costo de venta es más alto que el costo de mi producto, tengo un problema. Y si es más alto que el precio, tengo otro problema y tengo que volver a validar si puedo bancarme eso o no. Vieron que vamos yendo validando y validando y validando. Y es por eso muy importante para poderlo modificar justamente la idea de negocio en el tiempo. Y no invertir un montón de tiempo y luego, como la gráfica, caernos. Natalia, entiendo entonces que hay situaciones en las que un nuevo cliente puede ser más perjudicial que otra cosa. Sí. Bueno, en realidad estadísticamente se dice que adquirir un cliente es mucho más caro que retener un cliente viejo, digámoslo así. Es como un 70% más caro inclusive. Y por eso la importancia de costearlo de los dos lados, ¿sí? Porque si yo pierdo un cliente, ¿cuánto dinero me estoy perdiendo? No solo estoy perdiendo al cliente, sino que también estoy perdiendo porque voy a tener que invertir para volver a obtener un nuevo cliente. Entonces siempre hay que tenerlo de antemano para ir sabiendo cómo cambiar eso, cómo ir iterando, se le dicen esos cambios, esos pequeños cambios, iterando en el proyecto para que no me pase eso y minimizar justamente esos riesgos. Porque es lo que más cuesta, lo que más caro es marketing hoy en día, es lo más caro para una startup o un emprendimiento que está empezando. ¿Sí? Cuando ya tengo identificado eso, voy al paso 7, que es justamente empezar, parar un momento, todo lo que hice, todo lo que validé, parar un momento y empezar a registrar qué he aprendido, qué he iterado, o sea, viendo la idea original, qué cambios he hecho, qué mejoras he hecho y ponerme a pensar qué nuevas preguntas tengo frente a mi negocio. Y esto cómo se hace, en realidad es bastante simple y es volver al Link Canvas. Es volver al Link Canvas y verlo desde esta perspectiva, por eso es tan buena esta herramienta, en vez de un documento súper largo de lo que es un plan de negocio, esto es mucho más gráfico, me alejo un poco, digo, bueno, esto cambió, esto se puso, esto se agregó,
y tengo dudas en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, tengo que salir a validar, ¿sí? Y validar ya es preguntándole a un nuevo cliente, o es haciendo más benchmarking, o es justamente haciendo un mínimo producto viable, ¿sí? Que es como ya empezar, ya sé un montón de cosas, creo que ya puedo generar mi primera venta o ir a salir al mercado para vender por primera vez y probar con ese producto mínimo o ese servicio mínimo cómo lo puedo hacer. Bueno, ¿qué es un mínimo producto viable? No es el producto desarrollado ideal, perfecto en sí, sino que es lo mínimo indispensable que tengo con los recursos que tengo para demostrar que justamente mi producto es viable, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo se hace, cómo se define un mínimo producto viable? Primero, bueno, sí, tengo que definir que necesito validar, por eso es tan importante el paso anterior. Necesito definir precios, no tengo ni idea de cuánto vender mi producto, tengo que empezar a definir precios. Bueno, no, necesito definir si la gente realmente me va a comprar por internet. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ver si la gente me va a comprar por internet? Entonces tengo que definir muy bien qué quiero aprender para luego salir al mercado y volver a validar. ¿Y cómo lo puedo validar? Esto es muy importante. ¿Cómo lo puedo validar rápidamente y con el menor costo posible? Si quiero saber cómo puedo, si vendo por internet, ¿qué es lo primero y más rápido que se les viene a la gente, a la mente, digo? Que puedo validar una venta por internet. Publicarlo, hacer una publicación. ¿Una publicación en dónde? En las redes sociales. Exacto, lo más rápido para validar si un producto se vende, quizás hoy en día son las redes sociales, porque son económicas y son a bajo costo. No es crear una super página web con el carrito y que toda la experiencia. Hay que empezar a validar si lo puedo vender por redes sociales, ¿sí? Les voy a dar ejemplos de pequeños MVP. Zappos es una empresa que vende zapatos por internet. Es como la primera empresa tipo Dafiti, no sé si conocen Dafiti. Bueno, antes de Dafiti estaba Zappos. Bueno, y Zappos, ¿cómo hizo su fundador para justamente hacer el MVP? Él quería saber si la gente realmente compraba por internet zapatos. Porque ustedes saben, comprar ropa y zapatos por internet medio quisquilloso, es complicado y toda la situación. Entonces, él no era desarrollador. Él lo que hizo fue una página en Wix, wix.com, es donde ustedes pueden hacer páginas gratis por internet, muy fácil, muy sencillo, sin saber desarrollar. Y lo que hizo fue ir a la esquina de su casa, que había una tienda de zapatos, y le tomó fotos a los zapatos. Le tomó fotos a todos los zapatos, obviamente era amigo de la tienda, no hay problema. Y le tomó fotos y las subió justamente en esta página gratuita. Invirtió un poquito de publicidad, no mucho más de $25 en publicidad por redes sociales, y vio si la gente compraba por ahí. Bueno, pues se dio cuenta de que 10 personas le compraron, y esas 10 personas, y él lo que hizo para enviarle esos zapatos fue ir a comprar los zapatos y enviárselas por correo, ¿sí? Obviamente hizo como un pequeño elevado el precio porque incluyó el costo de envío, pero en realidad no ganó nada. Él quería probar si se podía vender zapatos por internet. Y hoy en día es uno de los e-commerce más grandes del mundo, y que creo que es de los e-commerce que más se repiten en el mundo, que todo el mundo quiere hacer como Dafiti lo copia a ellos, o Footer copia a ellos, y en realidad son bastante buenos, y ellos están centrados justamente en el usuario. Otro, algo más cercano, más querido de acá, es Pedidos Ya. Todos conocen Pedidos Ya, ¿no? Bueno, Pedidos Ya hizo algo muy parecido a lo de Zappos. Lo que hicieron ahí es que ellos hicieron una pequeña página web donde desplegaban todos los menús de sitios, de restaurantes que ellos iban. Ellos en realidad agarraron los menús que nos meten por debajo de las puertas de los edificios. Lo que hicieron fue pasarlo a una página web muy rápidamente y ponerlos en la página web, y sin consentimiento ni siquiera del restaurante. Pero bueno, miren lo que pasó. Lo que hacían es que la gente, cuando pedía en internet y elegía el menú, ellos por detrás llamaban por teléfono al restaurante y hacían el pedido para que les llegara a la casa. Algo muy sencillo y muy barato y muy económico. Lo que querían probar era justamente algo muy parecido a lo de Zappos. Si la gente compraba comida por internet y pedían así por internet. Y lo bueno y lo muy bueno que hicieron ellos es que al final
Al restaurante obviamente le llegaron de repente bastantes pedidos y ellos agarraron y fueron al restaurante y le dijeron, mira, estos 10 pedidos que se hicieron a tal hora de la noche fueron por mi página web, acá está, ¿te gusta? ¿Sí? Bueno, quizás negociemos porque quizás vos podés vender más acá y yo simplemente te voy a pedir una comisión. Cuando uno hace un MVP de estos, uno tiene más poder de negociación a clientes, como le pasó a Pedidos Ya, ¿sí? Por eso la importancia de siempre ir validando, porque cuando vamos validando, vamos documentando y le vamos a poder mostrar a personas, a clientes, a inversores, a socios que se quieran asociar y decirles, yo he validado que esto funciona por estas y estas razones y por eso ven, asóciate conmigo, ven, cómprame, ven, invierte en mi proyecto, ¿sí? En vez de pensar en todo un producto todo el tiempo, hacer la página web más espectacular del mundo y nunca haber probado si realmente la gente necesita esa página web. Digo un ejemplo claro así. Y por último, que es el último paso, justamente cuando ya hagamos el MVP, cuando ya hayamos probado, otra vez es parar, de nuevo como el punto 7, es parar de nuevo y definir qué aprendieron de ese MVP y qué tienen que mejorar de su producto, cuál es el siguiente paso para mejorar o qué tengo que cambiar para justamente mejorar mi idea de negocio. Entonces en sí estos nuevos pasos, que en realidad combinan un montón de metodologías como las que dije al inicio, te ayudan un montón a crear tu idea de negocio, a hacerlo realidad, porque de eso se trata, por eso de la idea del MVP, digámoslo así, o al mínimo producto viable. Y no es difícil de hacer, ustedes lo pueden hacer ustedes mismos en sus casas con cualquier producto, la cuestión es que tengan dedicación y ganas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Excelente, no tengo preguntas, pero muy bueno. Bueno, les dejo mis datos si quieren. Me pueden escribir a natalia@vixeran si quieren conocer más de la metodología. Estaremos haciendo cursos virtuales sobre esto. Disculpa, Natalia, una pregunta. Siempre he tenido la sensación de que este tipo de herramientas que son fabulosas funcionan mejor con productos que con servicios. O al menos a los que prestamos servicios hay cosas que cuesta encajarlo en un producto mínimo viable o... Bueno, sería un servicio mínimo viable. En realidad hay muchas, yo lo digo por producto porque es lo más rápido, pero con servicios también se puede hacer y de hecho con servicios es mucho más fácil porque es mucho más económico. O sea, el servicio, el hecho de que tú muestres un brochure, que lo hagas en un PowerPoint, que todos tenemos PowerPoint en la casa, hacer un brochure de lo que quieres mostrar y lo que quieres vender y mostrárselo a un cliente potencial y ver su reacción es un mínimo producto viable. Y que esa persona, antes de tú desarrollar el servicio, te diga, te compro, ya estás validando algo del mínimo producto viable. Está bueno. ¿Sí? De hecho, Ronin Lin, el libro de Ash Maurya, valida el libro y sus servicios de consultoría. Y en todo el libro explica cómo hizo para sacar ese libro en el mercado con mínimos productos viables. Entonces, como que eso es lo interesante de estas metodologías. En realidad son aplicables no solo a productos tecnológicos, a todo. Hoy en día hay muchas herramientas, pero muchísimas herramientas con las cuales se pueden hacer productos mínimos y gratuitas y accesibles. Es cuestión de tener internet. Eso es lo difícil, pero bueno, por lo menos en Argentina el 80% de las personas tienen internet, así que es accesible a que ustedes puedan investigar y hacerlo ustedes mismos, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Bueno, si están interesados, escríbanme. Nosotros vamos a estar haciendo cursos de este tipo online, así que cualquier cosa me comenta. Gracias.